Revelado, conserje sorpresa desata poder oculto al tocar Chopin y transforma todo en 60 segundos. Manuel, el conserje del antiguo edificio en la vibrante ciudad. Apenas era un nombre para los ricos inquilinos que pasaban deprisa por sus pasillos marfil. Con sus manos arrugadas y su cabello salpicado de gris, había dedicado su vida a limpiar y mantener aquel lugar, una rutina monótona que lo había atrapado como una mosca en una telaraña. Pero, en las sombras de su agotadora existencia, guardaba un secreto, el piano del vestíbulo, un viejo instrumento que susurraba las melodías de Chopin, lo aguardaba al final de cada jornada. Era su refugio, su escape. Sin embargo, hoy, una sensación de opresión se apoderaba de su pecho mientras su mente se debatía entre el deseo de tocar y el miedo a ser descubierto. Apenas se sentó frente a las teclas, las notas empezaron a fluir como un río liberado. En medio de su trance, una joven figura apareció en el marco de la entrada, Valeria, la prodigio del piano. La miró de reojo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Ella, con su vida marcada por la presión y expectativas, miraba con admiración esa figura robusta que se atrevía a hacer lo que tantos temían. Y en ese instante, la música de Chopin resonaba en sus almas, una conexión inesperada que emergía entre las notas. Sin embargo, aquel momento de complicidad se desvaneció de golpe cuando un grupo de inquilinos arrogantes irrumpió en la escena. ¿Qué hace aquí un simple conserje? Se burlaron, sus risas resonando como ecos de desprecio. Manuel sintió que el aire se le escapaba, el calor de la vergüenza le subía por el rostro. ¿Un espectáculo musical? Por favor, es solo un trabajador. Cada palabra era una punzada en su pecho, cada mirada despectiva un recordatorio de su posición, de lo insignificante que era. ¿Por qué se permitía tocar cuando todos lo veían como un ser inferior? Su mente se llenó de dudas, el miedo a no ser suficiente, la angustia de ser juzgado, el deseo de esconderse entre las sombras. La presión lo consumía. Valeria, quien había callado ante sus propios demonios, decidió luchar. En sus ojos brillaba una chispa, no van a silenciarte, dijo en un susurro, pero su voz vibraba con fuerza. La determinación de desafiar a quienes los consideraban menos resonaba en el vestíbulo de aquel antiguo edificio. Era un dilema moral aterrador, el deseo de brillar chocaba contra la necesidad de permanecer oculto, invisible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el temor apretando su pecho, Manuel miró a Valeria. La joven lo instó a seguir, a no dejar que la opinión de unos pocos definiera su pasión. La música lo necesitaba, sus dedos anhelaban el tacto de las teclas. Respiró hondo, el murmullo de los inquilinos resonando en su mente. La angustia en sus entrañas aumentaba, la idea de tocar y ser ridiculizado pesaba en su alma. Esa noche, el viejo piano se convertiría en un campo de batalla. ¿Sería capaz de enfrentarse a la tormenta que se avecinaba? ¿Podría, con valientes notas, desafiar el desprecio y grabar su historia en aquel vestíbulo que tanto ansiaba? El escenario estaba preparado, pero el destino aún era incierto, una sombra acechante en la penumbra. El instante previo al primer acorde resonó con un silencio aterrador que llenaba el vestíbulo. Manuel, con las manos temblorosas sobre las teclas, sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. En su mente, una lucha interna se desataba, el eco de las risas burlonas de los inquilinos se superponía a la melodía que anhelaba liberar. Valeria lo observaba, su mirada chispeante inspirando un atisbo de valentía. ¿Cómo podía atreverse a elevarse en medio de esa burla? Pero, en el rincón más profundo de su ser, una pequeña voz comenzaba a emerger: soy más que un conserje.
tengo algo que expresar. Esa revelación, aunque tenue, era un rayo de luz lo suficientemente potente para romper la sombra de su inseguridad. Con cada respiración que tomaba, las palabras de Valeria retumbaban en su mente, desafiándole a actuar: no van a silenciarte. Era ahora o nunca. Así, Manuel cerró los ojos por un breve instante y dejó que la memoria de Chopin inundara su corazón. Entonces, con un impulso que parecía venir de otro tiempo, presionó la primera tecla. Las notas llenaron el aire, inicialmente temblorosas y vacilantes, como si la timidez de su alma estuviera reflejada en cada acorde. Pero a medida que la música avanzaba, el sonido se tornó más seguro y potente. Sus dedos danzaban sobre el piano, traduciendo su lucha interna en una melodía vibrante y profunda. Cada nota parecía desafiar el desprecio de aquellos que lo observaban, convirtiendo el espacio en un campo de batalla donde, al fin, podía ser él mismo. Sin embargo, los murmullos despectivos no se desvincularon del ambiente. Manuel podía oír claramente las risas, las insinuaciones sobre su lugar en ese mundo. No eres más que un simple conserje, repetía una voz en su mente, surgida de las sombras del juicio ajeno. Pero algo había cambiado dentro de él. El piano era más que un refugio, se había convertido en su arma, su voz. Con cada acorde, cada pasaje musical, la seguridad florecía en su pecho. Las manos, antes temerosas, ahora se movían como si supieran el camino, llevándolo hacia un lugar donde las sombras del desprecio no podían alcanzar. La música comenzó a atraer la atención de algunos inquilinos, quienes se detuvieron, sorprendidos por la belleza que brotaba del viejo piano. Manuel podía sentir cómo las miradas, antes llenas de burla, comenzaban a transformarse en curiosidad. El vestíbulo, ahora bañado en la magia de sus notas, se volvió un espacio suspendido en el tiempo. Las risas se desvanecieron, y, en su lugar, un silencio reverente comenzó a llenar el aire. Manuel sintió que su corazón latía al unísono con la música. Había comenzado a hacer algo más que tocar, estaba reclamando su lugar en ese mundo, desafiando las expectativas que otros habían puesto sobre él. Sin embargo, cuando concluyó la pieza, un aplauso brotó de un rincón del vestíbulo. No fue un aplauso cualquiera, sino uno repleto de admiración y asombro. Manuel levantó la vista, los ojos llenos de incredulidad, para encontrarse con la cara de Valeria, quien sonreía con radiante aprobación. Pero, entre la multitud, dos figuras familiares se acercaron, eran los inquilinos que antes se habían burlado de él. Su aire desafiante regresaba, y la chispa de la confrontación se encendió en el pecho de Manuel. «¿Quién se cree que es?», murmuró uno de ellos, con un tono lleno de desprecio. La tensión en el aire era palpable, y Manuel sintió como su valentía comenzaba a tambalearse. Era el momento de enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino también al juicio tangible de aquellos que habían querido silenciarlo. ¿Sería capaz de mantenerse firme frente a la adversidad? ¿Estaba preparado para lo que venía? Con la determinación renovada y una melodía aún vibrante en su corazón, Manuel sabía que la batalla por su autenticidad apenas comenzaba. La mirada desafiante del inquilino se mantenía fija en Manuel, como si esperara una reacción. Las palabras que antes habían tenido un poder devastador ahora danzaban en la cabeza de Manuel, pero su respuesta, en lugar de ser de sumisión, era una mezcla de incredulidad y desafío. Había tocado desde las entrañas, esa pieza era su esencia, y no se dejaría amedrentar. En ese momento, la mente de Manuel trató de buscar respuestas en su memoria, recordando cómo cada golpe de los comentarios hirientes había reforzado la construcción de su propia identidad, la cual, a lo largo de los años, había moldeado en silencio. Cada risa, cada mirada de desdén, había sido un ladrillo en la muralla que lo separaba del valor que ahora empezaba a descubrir. La confrontación no era solo con los demás, esa lucha era contra la voz interna que había estado condicionando su existencia por demasiado tiempo, la que lo hacía dudar de su propio derecho a soñar. Mientras el murmullo de la multitud se agolpaba a su alrededor, se dio cuenta de que había un poder implícito en su música, uno que podía desarmar cualquier crítica.
La reacción a su interpretación había sido palpable, lo que dejaba claro que lo que había compartido iba más allá de un simple pasatiempo. Era algo que resonaba en el corazón de aquellos que escuchaban. Con respiraciones profundas que infundían confianza a su ser, Manuel decidió no dejarse vencer por los temores conocidos. Quizás era el momento de abrir la boca y hablar, de confrontar la injusticia de aquellas burlas que antes lo habían paralizado. Con la voz temblando de emoción y un nuevo sentido de propósito, alzó la mirada hacia los rostros de esos inquilinos. Soy un conserje, empezó, evitando adornar sus palabras. Pero también soy un músico. Y si lo que hago aquí les molesta, eso es un reflejo de lo que ustedes eligen ver, no de lo que soy. Todos tenemos nuestras luchas. Ustedes me ven como un simple conserje, pero yo soy también un hombre con sueños y talento. Cada palabra fue un acorde más en su sinfonía de autodefinición. El silencio en el vestíbulo se hizo denso, mientras una serie de emociones cruzaban las caras de quienes lo rodeaban, sorpresa, incredulidad y, quizás en algunos, un atisbo de respeto. Pero no todos estaban listos para aceptar el cambio, y el inquilino que más había insultado seguía firme en su desprecio. ¿Y qué? ¿Crees que eso te hace especial? Muchos intentan ser algo que no son, replicó, aferrándose a su desprecio como una forma de proteger su propia inseguridad. Sin embargo, en el mismo instante en que sus palabras se pronunciaban, Manuel sintió que una pregunta se estaba formando en su interior: ¿quién definía lo que era especial? La duda que había alimentado sus años de silencio se transformó en la chispa que encendió una conclusión demasiado obvia: no le debía explicaciones a nadie. El crecimiento personal no requirió aceptación externa, su valor provenía de la convicción interna de que tenía una voz que merecía ser escuchada. El clamor a su alrededor se intensificaba. Había un crecimiento en la expectativa de aquellos que lo rodeaban, no solo como músico, sino observando cómo una persona podía reapropiarse de su potencial, incluso en los momentos de mayor adversidad. Aumentado por ese sentido de liberación, Manuel reflexionó sobre su clonación. Sería necesario seguir tocando, no solo en la esfera íntima de su vida o en la soledad de su hogar. Se sintió impulsado a actuar, más allá de las teclas del piano. Su vida sin su voz era una melodía incompleta. Entonces, contempló el piano con renovada determinación. Había llegado el momento de no solo enfrentar a sus opresores, tenía que forjar un camino que permitiera liberar todo su talento. La idea de realizar una presentación frente a un público más grande comenzaba a ocupar su mente. Tal vez, al cruzar el umbral de una nueva audición, podría dar el siguiente paso en su viaje no solo como músico, sino como un individuo en plena aceptación de su propio valor. La comunidad más allá del vestíbulo podía ser testigo de su viaje y su historia. Mientras tanto, el sonido del piano aún llenaba el aire y resonaba en sus pensamientos. Pero la pregunta persistía: ¿estaba dispuesto a confrontar sus miedos una vez más? ¿Sería capaz de aceptar el desafío que significaba cruzar esa nueva frontera en su vida, aún bajo el peso de nuevas expectativas y críticas? El camino hacia su voz plena apenas comenzaba, y Manuel se sabía listo para enfrentarlo. Manuel se quedó de pie junto al piano, su mente en un torbellino de pensamientos. La música aún vibraba en el aire, pero el murmullo de las dudas empezaba a inundar su mente. Había dado un paso hacia adelante, pero ahora se encontraba en la cuerda floja de su propio crecimiento, y el eco de los comentarios despectivos lo acompañaba como una sombra. La idea de una presentación más grande lo acosaba, pero también significaba abrirse a la posibilidad de nuevos rechazos. Con cada latido, Manuel debía tomar decisiones más allá de su confort. La audición no solo era una prueba de su talento, sino de su coraje. Las palabras de ese inquilino resonaban como espinas en su mente. La necesidad de demostrar su valía se convirtió en una presión aplastante. Sin embargo, también allí veía una oportunidad para desmantelar las barreras que él mismo había levantado. Se sentó de nuevo al piano, sus manos encontraron las teclas con familiaridad. Claros y oscuros se entrelazaban, creando una complejidad que reflejaba su situación actual.
Dejó que los acordes fluyeran, dejando escapar su angustia mientras se mantenía firme en su decisión de continuar. En ese instante de conexión, comprendió que su lucha no era solo contra la percepción ajena, sino contra su propio miedo de exponerse. Necesitaba transformar el dolor en arte. La imagen de su infancia se dibujó en su memoria, el pequeño Manuel, sentado frente a un viejo teclado, soñando con ser un gran concertista. En el presente, cada nota tocada era un ladrillo que deshacía las murallas de su inseguridad. Despertar esa voz interna que había permanecido silenciada durante tanto tiempo se sentía como un acto de rebeldía. Simultáneamente, sus pensamientos comenzaron a bifurcarse, las voces negativas le decían que el camino sería largo y solitario, que el talento debía ser validado por otros. Pero, en contraposición, una nueva voz emergía, entendió que su pasión por la música no requería ese permiso. Era un derecho fundamental expresarse. Manuel dejó que esa parte de él prevaleciera, y con cada acorde, la rabia se transformó en determinación. Sabía que, aunque los cambios en su entorno no llegaran de inmediato, debía persistir en su deseo de ser más que un conserje, quería ser un músico que hablara su verdad. Planificó su próximo movimiento, buscaría un espacio para presentar su música, un lugar donde pudiera conectar con otros que, como él, se habían sentido invisibles. Con determinación renovada, necesitaba encontrar una audición. Quizás una sala de conciertos pequeña, un café donde pudiera compartir su arte sin el peso del juicio que temía. Manuel empezó a investigar, necesitaba conocer el ecosistema musical que lo rodeaba. Se sumergió en la búsqueda de oportunidades, escribiendo correos electrónicos y revisando tablones de anuncios, su mente abriéndose a cada posibilidad. Aunque cada respuesta negativa golpeaba su autoestima, las pocas afirmativas lo empujaban a seguir. Lo sabía, nadie podía definir su camino, solo él. Al final del día, Manuel se quedó mirando el piano, su reflejo en la superficie pulida. La incertidumbre aún estaba presente, pero ahora se sentía un poco más ligero. Su viaje era personal y, una vez más, la música se convertía en su refugio, en el puente hacia su auténtica identidad. Sin embargo, algo en su interior no dejaba de inquietarlo. Un antiguo amigo había mencionado una audición importante, una que atrajo a músicos de todo el país. Pero esa audición ya había oído rumores sobre la competencia feroz que allí se daba. ¿Estaba realmente listo para eso? ¿Podría manejar las inesperadas críticas y presiones? Las preguntas lo atormentaban, pero al mismo tiempo, había algo que lo empujaba de nuevo hacia adelante. ¿Sería capaz de cruzar esa nueva frontera sin que el miedo lo detuviera? Manuel respiró profundamente, cada inhalación era un nuevo comienzo. El futuro brillaba como una nueva composición, a la espera de ser tocada. Manuel despertó antes de que el sol asomara entre las nubes. La luz del día empezaba a entibiar la habitación, y con ella, una mezcla de confianza y ansiedad se apoderaba de su interior. El eco de su decisión de acudir a la audición resonaba en su mente como una melodía persistente, cada nota empujándolo a avanzar. Había algo liberador en la idea de tocar en ese escenario, incluso si las sombras de la duda seguían acechándolo. Se preparó con cuidado, eligiendo una camisa que le recordara la elegancia de los músicos a quienes admiraba. Mirarse en el espejo era un ejercicio de autoafirmación, cada prenda elegida era un paso más hacia su deseo de ser visto como un artista y no como un conserje. Mientras ataba su coleta, se preguntó si algún día podría tocar frente a un público que aplaudiera su música, no solo por su técnica, sino por la emoción que emanaba de su interpretación. El camino hacia el lugar de la audición lo llevó a un barrio que vibraba con el arte. Poco a poco, la presión iba aumentando. Miradas curiosas se cruzaban mientras él avanzaba, y con cada paso sentía que algo dentro de él temblaba entre el miedo y la ansiedad. Su mente comenzaba a poblarse de preguntas, ¿y si no podía cumplir con las expectativas? ¿Y si se avergonzaba en el escenario? Las teorías de la ineptitud comenzaban a enredarse entre sus pensamientos, pero él se detenía en esos momentos. Recordaba lo que había aprendido en sus horas frente al piano,
la práctica había sido su guardiana contra el miedo. Al llegar, vio a otros aspirantes ensayar, sumergidos en el fervor de sus ensayos. Algunos sonaban magníficos, otros parecían estar en su viaje personal, cada uno cargando con sus propias ansias de validación. Manuel se dio cuenta de que, aunque la competencia era feroz, no podía permitir que eso lo desanimara. Esa era su oportunidad de romper con la invisibilidad que había sentido durante tanto tiempo. Estaba allí para compartir su historia, su música. Mientras esperaban su turno, Manuel decidió calmar sus nervios usando la meditación que había aprendido en las versiones más tempranas de su carrera. Cerró los ojos, permitió que la respiración se convirtiera en su mantra. Se concentró en cada inhalación, visualizando cómo cada nota de Chopin danzaba en su mente. En ese espacio interno, las preocupaciones se disolvían, el piano pasaba a ser un espejo de su ser, donde cada imperfección podía brillar como parte de su autenticidad. Cuando llegó su turno, su corazón latía con una intensidad casi ensordecedora. Con determinación, caminó hacia el piano, sintiendo que era el instante de definir su camino musical. Las personas en la sala se disiparon rápidamente, y solo escuchaba el latir de su propio corazón. Con las manos colocadas sobre las teclas, recordó que su propósito no era solo ser evaluado, sino permitir que su música fluyera sin restricciones. Al iniciar a tocar, su conexión con la pieza fue profunda, casi espiritual. Cada acorde que emanaba del piano hacía eco de la lucha interna que había enfrentado. Chopin, para él, no era solo un compositor, era un aliado en su viaje hacia la autenticidad. Dejó que la música hablara por sí misma, transformando las notas en su lenguaje personal. Finalmente, cuando la última nota se desvaneció en el aire, la sala permaneció en un silencio reverencial. Manuel contuvo la respiración, esperando la reacción del jurado. Ha llegado el momento de enfrentar lo que se ha mantenido oculto por tanto tiempo, pensó mientras el público comenzaba a aplaudir, dejando escapar el aliento que ni siquiera se había dado permiso a sí mismo. Pero la mayor revelación estaba aún por llegar, un cataclismo en su vida profesional que podría cambiarlo todo. Un miembro del jurado le dirigió una mirada intensa, casi inquisitiva. El siguiente comentario del jurado podría definir su futuro. Lo que estaba a punto de escuchar lo elevaría hacia nuevas alturas, o lo hundiría en la desesperación nuevamente. La sala, ahora impregnada de un silencio expectante, se volvía un escenario de juicios. Manuel seguía sintiendo la vibración de las últimas notas en sus dedos, mientras su mente se aferraba a la ola de ansiedad que cada vez más se convertía en anticipación. El jurado, con rostros serios y críticos, comenzó a murmurar entre ellos, pero en el fondo de su ser, Manuel estaba aterrorizado. Las palabras que dijeran a continuación podrían ser el determinante de su destino artístico. El miembro del jurado que lo había estado observando fijamente se incorporó levemente, frunciendo el entrecejo. Era imposible conocer con certeza qué estaba pensando, pero su mirada era penetrante. Manuel, en un esfuerzo por calmarse, recordó que había entregado su mejor interpretación. Había derramado su alma sobre el piano. ¿No debía eso contar para algo? Finalmente, el jurado habló. Has demostrado un buen dominio técnico y tu interpretación es única, dijo, su voz resonando en el aire. Sin embargo, Manuel sintió que algo venía. Y ahí estaba, la tan temida crítica. No obstante, siento que te falta algo. Una chispa, una conexión más profunda con la música y el público. Deberías dejar que tu historia personal influya más en tu interpretación. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. El jurado podía ver lo que él había tratado de ocultar, la lucha entre sus dos identidades, la del artista apasionado y la del conserje invisible. El desafío de enfrentar su realidad, su historia y sus inseguridades se materializaba ante él. Pero, ¿cómo podía plasmar todo esto en su música? ¿Era realmente posible conectar el dolor de una vida de servicio con la exuberancia de su interpretación? Después de la audición, Manuel salió del edificio con un torbellino de emociones. La crítica del jurado había abierto una puerta que creía cerrada,
La esencia de su música no provenía solo de la técnica, sino de su propia historia personal. Se quedó parado en la acera durante un momento, el bullicio de la ciudad a su alrededor, pero su mente se encontraba sumida en una introspección profunda. Decidió caminar hacia su barrio, buscando respuestas en cada paso. Mientras atravesaba calles familiares, reflexionó sobre su vida. Había pasado años cuidando de las instalaciones, asegurándose de que los espacios fueran acogedores para otros artistas. Sin embargo, en el proceso, había olvidado cuidar su propio arte. La importancia de su historia, de su voz como conserje, era una parte indispensable de su música. Manuel se detuvo frente a un mural en una de las paredes de la calle, la representación de un maestro músico tocando un piano, rodeado de notas que danzaban como mariposas. La imagen resonaba en su interior. Era un instante de revelación. Decidió que no debía ocultar su vida cotidiana ni sus emociones en su interpretación, al contrario, era aconsejable abrazar cada experiencia, cada tristeza y cada alegría como una parte integral de su viaje musical. La siguiente semana, iba a organizar una pequeña presentación en la escuela de música donde había cultivado su talento durante años. Sin embargo, esta vez no sería cualquier presentación. Manuel se propuso usar su historia como hilo conductor de su actuación, fomentando una conexión genuina con el público, algo que nunca había hecho antes. Mientras se dirigía a casa, la idea lo iluminaba. Abrazando el desafío que se le había presentado, se dio cuenta de que su música ahora tenía un propósito, expresar su viaje personal y profesional como nunca antes. Pero había un nuevo obstáculo que le inquietaba, no solo sería su historia, sino también el juicio que su comunidad y el público tendrían sobre su valentía al mostrarse tan vulnerable. El próximo viernes, la sala se llenaría de gente, y Manuel tendría la oportunidad de enfrentarse a su nuevo desafío. Al mismo tiempo que su idealismo se elevaba, una pregunta comenzaba a germinar en su mente: ¿sería capaz de aceptar la vulnerabilidad necesaria para transformar su música en algo verdaderamente poderoso y auténtico? Mientras continuaba su camino, una creciente angustia se entrelazaba con la emoción. Su viaje apenas comenzaba. Manuel se despertó el viernes con una mezcla de nervios y determinación que parecía electrificar el aire a su alrededor. Era el día de su presentación, su oportunidad para liberarse de las cadenas que lo habían mantenido atado a lo seguro durante años. Por primera vez, no iba a interpretar solo una partitura, iba a compartir su historia, su verdad, y ese acto, por sí mismo, se sentía como un acto de valentía monumental. Mientras se preparaba, cada movimiento se convertía en una meditación. Al peinearse frente al espejo, no solo se arreglaba el cabello, sino que también trataba de alisar las arrugas de su ansiedad. La mirada que se reflejaba en el cristal era un híbrido entre el conserje observador y el artista apasionado que siempre había soñado ser. Aquella imagen le brindaba una extraña motivación. Hoy será diferente, se dijo a sí mismo, no puedo esconderme más. La voz interna que solía minimizar sus logros ahora resonaba con una fuerza inusitada. Llegar al lugar lo llenó de recuerdos. Las paredes de la escuela de música resonaban con ecos de sus propias luchas y éxitos pasados. Todos esos años de esfuerzo, cada nota memorizada, cada actuación por muy insignificante que hubiera parecido, lo había llevado hasta aquí. A pesar del temor que le causaba la exposición, también sentía que esos momentos minúsculos habían forjado una conexión visceral con su propia narrativa. Al entrar al auditorio, se encontró con una sala llena de personas. Su familia, amigos y algunos antiguos compañeros de música estaban sentados, todos aparentemente expectantes. La luz del escenario proyectaba sombras inquietantes, y Manuel sintió que cada rostro que lo miraba era un juez, un observador que aguardaba la revelación de su esencia. Esa presión se asemejaba a la que había sentido durante la audición, pero en vez de paralizarlo, comenzó a transformarse en combustible. Cuando llegó su turno y se sentó frente al piano, su mente se silenció momentáneamente. Acarició las teclas de manera casi reverencial, y, en ese instante, la memoria de su vida lo abrumó.
Recordó cada jornada ardua, el sudor acumulado en el trabajo, la recompensa de las pequeñas alegrías en su hogar. De alguna manera, cada historia de su día a día se instaló en su pecho, lista para ser liberada a través de su música. Empezó a tocar. Las primeras notas de Chopin surgieron con claridad, pero esta vez no eran solo técnicas imponentes. La melodía llevaba consigo el peso de sus experiencias, la tristeza de las noches en las que se sintió invisible, la felicidad de descubrir la música en medio del ruido de la vida. Con cada acorde, Manuel comenzó a abrirse al público, entregando los fragmentos de su alma que había escondido demasiado tiempo. La interpretación avanzaba, y Manuel sentía que se conectaba profundamente con cada oyente. Era como si sus historias fluyeran juntas, creando una experiencia compartida entre él y el público. La vulnerabilidad que una vez le dio miedo ahora era un puente hacia el entendimiento, y en ese momento sublime, comprendió que su camino no tenía que ser solitario. Era parte de una narrativa universal de lucha y superación. Las notas finales resonaron en la sala, llevándose consigo no solo su interpretación, sino también sus temores. Se levantó, el sudor aún brillando en su frente, pero en su corazón había una paz inusitada. No solo había tocado, había compartido su verdad. La ovación retumbó en el aire, llena de aprecio y asombro, pero en su mente cruzaba una nueva y peligrosa interrogante. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, sabiendo que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Su música estaba revelada, pero su vida, sus inseguridades y el juicio ajeno aún lo esperaban en la esquina. La intensidad del momento había abierto un nuevo capítulo, uno que prometía ser aún más complicado y revelador. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llevar su arte, su verdad, y qué precio tendría que pagar para sostener esa autenticidad? Manuel se retiró del escenario con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, pero su mente estaba en un caos interno. Esa sensación de haber compartido su verdad, de haberse liberado de las cadenas de la inseguridad, se mezclaba con el nuevo peso de la responsabilidad. Al bajar, su familia lo rodeó, sonrisas y abrazos, pero las palabras que deseaba escuchar se desvanecieron en el murmullo de la multitud. Era un momento culminante, pero la pregunta que lo inquietaba, ¿y ahora qué?, se apoderaba de su mente. Las noches de ensayos y la preparación habían cimentado una base sólida, pero las dudas comenzaron a surgir. ¿Había sido lo suficientemente bueno? ¿Había realmente impactado a alguien con su historia? Las voces críticas, esas que había mantenido a raya durante el performance, resurgieron con fuerza. No soy más que un conserje que toca un piano, reflexionó en voz baja, como si murmurar su propio juicio lo ayudara a asimilar la realidad. Decidió buscar la claridad en su estudio, un refugio que siempre le había proporcionado consuelo. Al abrir la puerta, el aroma familiar del viejo piano y la luz tenue de la tarde lo envolvieron. Cada objeto parecía recordar su arduo camino, el antiguo metrónomo de su madre, los libros de partituras gastadas y las fotos de sus primeras presentaciones. Sin embargo, esta vez no era solo nostalgia, era un dilema latente. Se sentó frente al piano, dejando fluir sus manos sobre las teclas. Se encontró tocando fragmentos de otras melodías que había dejado de lado, desenterrando piezas de su alma que habían dormido en el fondo de su memoria. Cada nota resonaba como un desafío interno, la música era un medio poderoso en su vida, pero había sentido temor al compartirlo. Curiosamente, la soledad de las prácticas dio paso a un sentimiento de unión, aquí, podía ser verdadero sin el miedo al juicio. Mientras tocaba, la realidad se fue disipando poco a poco. En su mente, emergieron imágenes de personas que lo habían inspirado. Recuerdos de maestros, compañeros y artistas que alguna vez se habían aventurado a compartir su verdad también. Se preguntó con sinceridad, ¿qué habría pasado si hubieran dejado de lado su propio temor? Sin darse cuenta, se encontró buscando una respuesta a través de una pregunta más profunda: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para sostener ese nuevo ser auténtico que había surgido en él? La interpretación lo llevó a un clímax emocional.
En un momento de vulnerabilidad, decidió que no podía ocultar más su pasión. Manuel anhelaba llevar su música más allá del aula y del escenario, como un puente hacia su propia sanación y la de otros. ¿Qué seguía después de la ovación? No bastaba con ser un intérprete, quería ser un narrador de historias, un agente de cambio. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Un mensaje inesperado de una antigua amiga, Clara, lo interrumpió. Manuel, me gustaría hablar contigo. Hay algo importante que discutir. La inquietante mezcla de curiosidad y temor lo invadió. Clara siempre había sido sincera y directa. ¿Qué podría querer? La incertidumbre se transformó en una incógnita apasionante. Esa conversación podría guiarlo hacia un nuevo camino, quizás uno que hasta ahora no había imaginado. A medida que se levantaba del piano, la energía de la decisión lo invadía. Manuel comprendió que su viaje recién comenzaba, cada elección, cada conexión, sería un paso en la dirección de su auténtico yo. La posibilidad de un nuevo comienzo le hizo sentir que tenía el poder en sus manos. Con el móvil en la mano y el corazón latiendo con fervor, se preguntó si estaba preparado para embarcarse en esta nueva etapa de transformación. La vida lo empujaba hacia lo desconocido, y como en su música, cada acorde podía abrirle puertas a destinos que nunca había soñado antes. ¿Era ese el momento de encarar la realidad que había estado evadiendo? Manuel tomó una respiración profunda antes de presionar el botón de respuesta. Clara había sido un faro en su vida en aquellos tiempos inciertos, su intuición y su franqueza siempre lo habían llevado a ver cosas que él mismo pasaba por alto. Mientras el teléfono vibraba en su mano, la incertidumbre aumentaba. Su mente comenzaba a darle vueltas a la posibilidad de que su amiga quisiera hablar sobre su vida, sobre su música, sobre él. La voz de Clara resonó al otro lado de la línea, clara y directa. Manuel, ¿te gustaría dar clases de música en un nuevo centro comunitario? Te necesito. El proyecto necesita a alguien con pasión y autenticidad. Creo que eres el indicado. Las palabras dejaron una huella en su conciencia. Dar clases. Otorgar la oportunidad de nutrir a otros con lo que él había aprendido. La idea era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Manuel se sintió dividido. Era un camino que lo exponía de nuevo, una exposición a la vulnerabilidad que lo había mantenido a raya durante tanto tiempo. Mientras Clara continuaba explicándole sobre su visión, él se encontró cuestionando su decisión. Ser un conserje, un músico a media jornada. Pero, ¿qué era ser un verdadero músico? ¿Era solo un arte para él, o debía haber un propósito más profundo? Ayudar a otros a descubrir su propia voz podía ser ese propósito. Sin embargo, el miedo a fracasar cubría sus pensamientos como una sombra implacable. ¿No te parece que hay otros más capacitados para esto? No tengo la experiencia que buscas, interrumpió, su voz temblando al expresar la inseguridad que lo acechaba. Manuel, olvidas lo poderoso que es tu viaje. Te escuché en el escenario. La forma en que conectaste con la audiencia, eso no se enseña, es innato. Tu historia, tu música, tiene el potencial de resonar en muchos. La experiencia se construye, respondió Clara con confianza. Las palabras de Clara lo golpearon con fuerza, resonando en su interior. Comenzó a recordar a los estudiantes que había conocido en los años pasados, sus rostros llenos de esperanza y la búsqueda de algo que ellos mismos no sabían cómo expresar. Aquello había encendido una chispa en él, un deseo de ser parte de ese descubrimiento. Pensó en lo que habría sido su vida si alguien le hubiera ofrecido una oportunidad similar. Al colgar, una mezcla de emociones lo invadió. El sentido de responsabilidad asumido, la posibilidad de tocar vidas, marcaba un nuevo tema en su vida. Sin embargo, la duda persistía. Mientras se sentaba nuevamente frente al piano, las manos estaban temblorosas. No sabía si estaba listo para abrirse a otros, enseñar lo que había aprendido en medio de sus propias luchas. De alguna manera, la incertidumbre parecía ser una parte indisoluble de su crecimiento. Las palabras de Clara resonaban en su mente, tu voz importa.
Esa idea parecía un eco constante, un mantra que necesitaba internalizar. ¿Qué significaba realmente ser un mentor? ¿Estaba dispuesto a aprender y crecer junto con sus estudiantes? La posibilidad lo intimidaba y a la vez lo emocionaba. Al comenzar a tocar una nueva melodía, un impulso creció dentro de él. La música se convirtió en un viaje interno, cada acorde trazaba un camino hacia la autoaceptación. Comenzó a considerar cómo podía canalizar sus limitaciones en una fortaleza. Había espacio para la vulnerabilidad, para el cambio. Pero eso significaba dejar atrás sus viejos temores. Mientras la melodía culminaba, Manuel sintió que se abría ante él un nuevo horizonte. La música era solo el comienzo, dar clases podía ser su forma de abrazar su propio viaje de autenticidad. Sin embargo, antes de comprometerse, algo más lo contendría. Cada opción presentaba dilemas éticos, dar un paso hacia su propia complacencia o enfrentarse al temor que se sumaba con cada decisión en la vida. ¿Podría ser realmente un guía, a la vez que seguía experimentando su propio crecimiento? A medida que el eco de la última nota se desvanecía, una pregunta ardía en su mente: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su viaje hacia la autenticidad? La verdad le susurraba que la oportunidad de cambiar su vida y la de otros estaba en sus manos, pero la elección podía definirlo. Con la lucidez de la emoción empezando a germinar en él, Manuel sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. La vida lo empujaba hacia un destino desconocido, y aunque la duda seguía presente, una nueva determinación empezaba a brotar. Pero, ¿podría realmente transformar su miedo en poder? Un nuevo reto lo aguardaba, y esa conversación con Clara solo era el umbral de su siguiente batalla. Manuel se encontraba en un limbo entre la ansiedad y la esperanza. La propuesta de Clara había dejado en él una marca indeleble, un llamado a la acción que comenzaron a resonar en su interior. Finalmente se armó de valor para aceptar la oferta, consciente de que esto no era solo una clase de música, sino una oportunidad para construir un lazo entre su pasión y su historia personal. La primera clase fue un torbellino de emociones. Al entrar en el aula, vio a un grupo de jóvenes que, al igual que él una vez, se encontraban llenos de sueños y ansias por expresarse. Instintivamente, el conserje que había sido en el pasado se fue difuminando entre el músico que anhelaba ser. Comenzó la clase hablándoles no solo de técnicas, sino también de la importancia de ser vulnerables ante la música. Cada nota puede hablar de nuestras historias, les dijo, mientras observaba cómo sus ojos se iluminaban por la curiosidad. Manuel, al experimentar la conexión genuina con sus estudiantes, sintió que en cada uno de ellos podía ver reflejadas sus propias inseguridades. Esto encendió en él una confianza nueva, no solo estaba enseñando, sino que se estaba convirtiendo en parte del aprendizaje. Era un proceso bidireccional, su música empezaba a convertirse en sus vivencias compartidas y eso le otorgaba una nueva dimensión a su arte. Comprendió que al enseñar, también sanaba sus propios miedos. Con cada clase, la comunicación se tornó más fluida. Manuel comenzaba a ver la forma en que cada uno de sus alumnos se atrevía a mostrar sus emociones. En sus ojos, ya no solo vislumbraba la inseguridad, sino la iluminación que proviene de aprender a ser auténtico. Él se convertía en un puente entre el miedo y la expresión plena. Las partituras fueron un medio, y la música un idioma lleno de significados personales. A medida que pasaban los meses, Manuel se sentía cada vez más completo. El aula se había transformado en un espacio donde todos podían explorar sus luchas y compartir sus triunfos. El crecimiento mutuo era palpable. Los estudiantes comenzaron a organizar una pequeña presentación en el mismo centro comunitario que les había abierto las puertas. Las emociones estaban a flor de piel. Había algo transformador en el aire. En la noche de la presentación, el auditorio estaba lleno no solo de amigos y familiares, sino también de personas de la comunidad que se habían enterado del evento por el boca a boca. El nerviosismo se apoderó de Manuel al ver a tantos rostros expectantes, pero esta vez, en lugar de huir, se sintió anclado por la confianza que había cultivado.
Sabía que no solo se trataba de su arte, sino del arte de todos esos jóvenes que habían comenzado a abrir sus corazones. Cuando llegó su turno de dirigir el espectáculo, sintió un profundo orgullo. Se plantó en el escenario, sus estudiantes a su lado, y se dirigió a la audiencia. Hoy representan no solo su esfuerzo, sino también su valentía al dejar que sus historias sean escuchadas, dijo, y el aplauso resonó con fuerza en el aire, llenándolo de energía. Manuel observó a sus estudiantes interpretar con pasión, dejando caer las barreras que los limitaban. Era un mágico despliegue de talento donde cada uno transmitía su evolución. Su corazón se llenó de felicidad al ver cómo los jóvenes músicos no solo contaban su historia, sino que desafiaban el silencio que había solapado a Basura y Jarabe. Al concluir la noche, un torrente de emociones lo abrumó. Esta experiencia trascendía la música, era un testimonio del viaje de autoaceptación que todos habían emprendido. Aquella presentación se transformó en un punto de inflexión no solo para sus estudiantes, sino también para Manuel. Había hecho frente a sus miedos y, en el proceso, había cobrado vida una voz que consideraba perdida. Cuando regresó a casa, su corazón latía con fuerza, pero no por los miedos de antes. Su sentido de identidad estaba más claro que nunca. Era un maestro en el arte de la música, un conserje que había aprendido a sonreírse así mismo al reconocer su valor. El camino por delante no era lineal, estaba claro, sin embargo, tenía una nueva convicción, su vida, su viaje, era un testimonio vibrante que merecía ser compartido, tanto a través de la música como en su vínculo con los demás. Con una sonrisa en el rostro, Manuel se sentó una vez más frente al piano. En lugar de practicar una nueva melodía, tocó una pieza que había sido susurrada en su corazón, su propia canción de vida, un canto de gratitud por el crecimiento y la transformación. Miró hacia el futuro sintiendo que cada desafío que se presentara sería una nueva sintonía en su historia. Las luces del edificio reflejaban un nuevo amanecer. Manuel estaba listo para continuar su viaje, y esta vez, con decisión. La vulnerabilidad no era su debilidad, sino su mayor fortaleza. Su historia de transformación había comenzado, y como maestro y músico, sabía que el camino de la autenticidad apenas empezaba, explorando un mundo lleno de posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.